Ok, ¿qué es la adolescencia? Finalmente la adolescencia es una etapa ubicada entre la infancia y la adultez. ¿Qué es lo que va a pasar en este proceso de la vida? ¿Sí? Va a haber una maduración física, va a haber una elevación hormonal que previamente no había. Esa es como una carga de emociones que dificulta mucho, que ellos muchas veces no saben ni siquiera distinguir. Un deseo muchas veces también que no pueden ellos evitar. Y eso es una situación que nos pone en riesgo a nosotros y a ellos sobre todo para adquirir una infección de transmisión sexual. También asimismo una maduración psicológico-social y, y una preparación para que puedan llegar a ser unos adultos. ¿En qué momento va a iniciar? Se menciona que en el momento que empieza la pubertad, que son a través de los caracteres sexuales primarios, y en qué momento va a terminar. Se menciona que cuando ya el individuo es autónomo y ya consolida su identidad, cuando ya pasó toda esta serie de pasos. Aquí es muy importante porque la OMS y la OPS mencionan que la edad va de los 10 a los 19 años, lógicamente dependiendo del género. Sabemos que las mujeres generalmente la pubertad es a los 10 años, los hombres son 2 años más tarde, y finalmente los 19 años es en cuando en teoría la autonomía y la consolidación de la identidad debería estar presente, pero actualmente se ha visto que con tanto nini y otros tipos de muchachos ya la autonomía la van adquiriendo hasta los 30 años, ¿no? De hecho, la Asociación Americana de Pediatría menciona que nosotros los pediatras debemos de ver pacientes hasta los 21 años aproximadamente, están abogando para que se dé un seguimiento a estos niños hacia la adultez hasta que lleguen a tener la identidad consolidada para no perderlos precisamente y no dejarlos abandonados durante este periodo tan importante. Ahora sí vamos a pasar a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Hay un infectólogo argentino que, no recuerdo bien ahorita el nombre, una disculpa, él comenta que no se deben llamar enfermedades de transmisión sexual, sino enfermedades de contacto sexual, porque ya al entonar decir sexual, como que lo estamos englobando, igual que él comenta que no se llaman a las enfermedades de vías respiratorias enfermedades de la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué no son transmitidas a través de la palabra? Entonces, más que nada, para que ustedes consideren el diagnóstico, bueno, la definición como enfermedades de transmisión por contacto sexual. Aquí tenemos algo muy importante por la edad, ¿sí? Mientras sean adolescentes más pequeños, muy pegados a la infancia, va a haber mayor riesgo de que tengan estas enfermedades. ¿Por qué? Porque finalmente, sobre todo en las mujeres, el epitelio de la vagina es un epitelio cilíndrico, que no es propiamente para tener esa fricción, ese contacto sexual, y fácilmente puede ser lastimado, ¿sí? Esa es una situación. También se menciona que por lo mismo todavía no está produciendo los lactobacilos acidófilos, que son protectores para el medio vaginal y evitar así la colonización y posteriormente la infección por otras bacterias o virus. El estado inmunológico también se menciona que es muy importante porque en la adolescencia se ha visto que las interleucinas, sobre todo la 4 y la 5, pueden estar bajas, así como la misma activación de linfocitos. Entonces, es una situación de inmunosupresión que puede facilitar que algún microorganismo pueda causar patología. Igualmente, el sexo es mucho más frecuente que la mujer se llegue a infectar. ¿Por qué? Porque finalmente tiene mayor tejido donde pueda depositarse el agente patológico. Asimismo, el hombre pues no es tan fácil que se pueda contagiar. Y la circuncisión se ha visto que es un protector para HIV, esa sería una de las indicaciones para circuncidar a los pacientes, a los niños, para disminuir las ETS. También hay otros factores que pueden facilitar. El adolescente es una persona, como les dije, es un joven que no sabe muy bien muchas veces contener sus deseos y puede ser que no lo llegue a controlar, y si en ese momento está en una fiesta y se da la oportunidad y aunque no lleve preservativos va a tener relaciones sexuales. Entonces es muy importante también nosotros en el consultorio ir preparando a nuestros adolescentes acerca del manejo que deben de tener sobre su sexualidad, ¿sí? Nosotros también como padres nos negamos muchas veces a pensar que nuestros hijos pueden tener relaciones sexuales y no damos esa plática que deberíamos de tener y a lo mejor esperamos que el doctor la dé, pero también nosotros como doctores pues muchas veces obviamos y pensamos que el papá le está dando, entonces nadie le está dando esa consejería al adolescente, que muchas veces aunque pensamos que ya sabe o el maestro se la va a dar, tenemos que dársela a nosotros como servidores de la salud
y en quienes ellos depositan su confianza, precisamente para evitar tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles pueden ser los factores de comportamiento? El reciente cambio de pareja sexual, eso puede ser una situación. Tener más de una pareja sexual simultánea, tener una pareja que tiene más de una pareja sexual, tener sexo con parejas casuales, esta se refiere sobre todo a trabajadores sexuales, que también pueden llegar a ser adolescentes. El no usar preservativo es un factor también de riesgo de comportamiento, y si se tiene una enfermedad de transmisión sexual, no avisar a la pareja, es una manera irresponsable finalmente de no poder abordar o no concientizar a esta persona, a este adolescente. ¿Qué otro tipo de problemas? Lo que les comentaba, el desconocimiento entre los factores sociales, el no saber, el llegar a ellos y no saber qué hacer, el tener esa sensación y no poderle dar un seguimiento, no poder saber cómo exteriorizarla, ¿sí? El fracaso de tener sexo seguro, al no tener ese conocimiento, pues lógicamente el muchacho no va a saber qué hacer. Demoras en el tratamiento también, finalmente tiene dudas, pero no tiene la seguridad de comentarle ni al papá ni al médico, pues va a tardar esto, y finalmente igual, por ejemplo, las úlceras como sífilis, si no se tratan en las primeras 2 semanas, puede empezar a dar más sintomatología y ya a lo mejor no vamos a encontrar la úlcera característica. El no cumplimiento del tratamiento, esto sobre todo cuando finalmente llegamos nosotros y llega un paciente y decidimos en ese momento pedirle estudios de laboratorio antes de empezar el tratamiento. Finalmente ese paciente, si no lo convencemos, ya lo perdimos, ¿sí? Muchas veces una de las medidas que se recomienda es empezar el tratamiento con la sospecha clínica y de acuerdo al síndrome que presente el muchacho o la muchacha. El costo del tratamiento también hay que tenerlo presente para poderlo manejar. El consumo de alcohol y drogas, como comentaba, la marihuana también puede ser un factor que desencadene conductas o desinhiba y pueda favorecer el sexo casual. No se trata a la pareja sexual, siempre hay que tratar a la pareja sexual o a los contactos sexuales, eso es muy importante. O sea, no es nada más una persona a la que se va a tratar, son 2. Como les decía, podemos tener 2 opciones. Si tenemos el medio, el manejo etiológico, ¿qué es? Ok, llega un joven con una secreción uretral, le pedimos lo que sería la tinción de Gram de la secreción, nos la van a reportar a lo mejor en 48 horas, va a regresar el joven, suponiendo, y ya le podemos dar su tratamiento. ¿Pero qué creen? Pues muchas veces no regresan. Entonces aquí lo que puede pasar es que vayan a desarrollar complicaciones en lo que estamos en la espera de los resultados, o pueden contagiar a más personas, ¿sí? La contrapropuesta a esto es el manejo sindromático, que yo considero que es lo más importante para nosotros, porque el adolescente es muy difícil que regrese a una segunda consulta. Se asegura el manejo inmediato, un costo más accesible con manejo empírico, a lo mejor sí pueden ser 2 o 3 antibióticos, pero finalmente se va a asegurar que se puedan proporcionar en ese momento. Vamos a abordarlo por síndrome. El síndrome de secreción uretral es la molestia más frecuente en hombres, finalmente. La secreción uretral se puede acompañar de otros síntomas, disuria, comezón, irritación en el glande. Muchas veces los jóvenes no van a comentar esto. Los agentes etiológicos aquí en México sigue predominando Neisseria gonorrea cerca de un 75%, Clamidia trachomatis de un 15 a 40% y el Ureaplasma urealyticum de un 30 a 40%. La imagen que aquí se ve finalmente es la característica, puede ser de una Neisseria gonorrea en una etapa inicial, se menciona que puede ser de aspecto mucoide y posteriormente a ser purulento, ¿sí? Pero igualmente, o sea, finalmente nosotros no vamos a saber si esto es por gonococo o por clamidia, ¿sí? Si fuera Estados Unidos podríamos pensar que la gente es clamidia. Entonces, finalmente se debe de dar tratamiento pensando en los 2 agentes. Como les decía, lo más frecuente puede ser gonococo o Clamidia trachomatis. Lo ideal sería poder hacer una tinción de Gram si se dispone en ese momento inmediato, si no realmente empezar el tratamiento empírico. Y en la tinción de Gram, ¿qué vamos a ver? Si vemos diplococos, pues lo más probable es que sea una gonorrea y se le puede dar tratamiento solamente para gonorrea. Pero si no vemos diplococos, entonces tendríamos que usar tratamiento para cubrir gonorrea y clamidia. El tratamiento es muy simple, ¿sí? Y van a ver que la mayoría de las enfermedades va a ser el mismo, solamente en algunas va a variar un poco la duración del tratamiento. Una ceftriaxona intramuscular, igual la podremos aplicar, ¿no?, a nuestros jóvenes cuando lleguen a la disco, su ceftriaxona regresando y su acitromicina. Ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, puede ser 250 o 500, no importa, no hay ninguna situación que dificulte eso. Y la acitromicina, una tableta solamente como dosis única. Aquí sería la clamidia es una
una bacteria intracelular, y lo que les quería mostrar es cómo se ven las bacterias dentro de las células, y si hay sospecha y no hay buena respuesta después de una semana del tratamiento, se puede usar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días como una opción terapéutica. Este es un flujograma de qué es lo que debemos de hacer cuando hay una secreción uretral en el consultorio. Generalmente hay secreción uretral, lo verificamos nosotros, lo comprobamos a través, se dice que hay que hacer como una extracción de ordeña del pene para ver a través del meato si sale secreción, y en ese momento nosotros corroborar que efectivamente hay secreción y dar tratamiento doble para gonorrea y clamidia, y asimismo a su pareja. Hay que dar información siempre y modos de prevención a través de los preservativos. Hay que ver a los 7 días, hay que revalorar siempre un paciente a los 7 días. Si lo perdemos, pues bueno, ya no fue nuestra culpa. Si estamos ante la presencia de una uretritis persistente, que es la persistencia de secreción por más de 7 días, hay que preguntar si realmente se tomó el medicamento, si lo compró, si lo consiguió o no fue completo. Si no fue, hay que volverlo a mandar, y si sí, hay que valorar, porque muchas veces puede ser otro tipo de bacteria. Se menciona que Mycoplasma genitalum puede tener resistencia a los macrólidos, entonces es cuando se puede usar la doxiciclina, o mandarlo con el infectólogo ya cuando no presenta mejoría después del tratamiento por una semana. Ok, síndrome de flujo vaginal. Este es un poco más complicado porque generalmente hay que realizar, si se pudiera hacer la exploración con espejo, mejor. Es la presencia, así como la secreción uretral es la más frecuente en los hombres, la ginecológica va a ser la presencia de flujo vaginal. Inclusive aquí tiene que estar sexualmente activa, porque también niñas pueden tener flujo vaginal y no por eso ser una enfermedad de transmisión sexual. A mayor cantidad de secreción puede haber cambio en el aspecto, olor, prurito, disuria, dolor en hipogastro y dispareunia, así lo comentan. Pero también hay que tener presente, como les comentaba, que no todos los microorganismos que causan flujo vaginal son por transmisión sexual. Puede estar la vaginosis y la candidosis, que también no son propiamente de transmisión sexual y pueden estar presentes en el flujo. Igual, les quiero dejar este mensaje, que no toda infección del tracto genital es una enfermedad de transmisión sexual, ni toda ETS es una enfermedad del sistema genital, como les dije. Igual, la sífilis es una enfermedad de contacto sexual y puede tener, si la agarramos en una etapa secundaria, un exantema, ¿no? Y ya no vamos a tener las úlceras características. Ok, el flujo vaginal, siempre que llegue una paciente adolescente con flujo, hay que preguntar estas situaciones. Yo, si llega una paciente a mi consultorio y le pregunto esto, yo creo que tengo el 70% del diagnóstico simplemente con hacerle estas preguntas acerca del flujo. El olor es muy importante. Hay algunas enfermedades que el olor del flujo es muy característico. El olor a pescado es olor a minas, que puede estar hablando de lo que sería una vaginosis o también de una tricomona, ¿sí? El color verdoso también, purulento, puede ser tricomona o una vaginosis. La consistencia, generalmente cuando es por clamidia o gonorrea, la consistencia va a ser más ligera, más hialina, ¿sí? Y los síntomas acompañantes, si yo les dijera, es que tiene prurito y tiene la consistencia, se ven como grumos, podríamos estar pensando que puede ser una candidosis, no más que una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso les digo, muchas veces con la simple pregunta podemos llegar a hacer el diagnóstico presuntivo, ¿sí? Ahora, si es una paciente que ya inició su vida sexual, hay que tener presente más otro tipo de diagnósticos y valoraciones. Ok, si tenemos la opción de tener el espéculo y podemos ver que el flujo vaginal proviene del cérvix, o sea, es una cervicitis, se menciona que hay que limpiar con un algodón, un cotonete, para poder ver y observar si realmente viene del cérvix. En ese caso podemos estar ante una cervicitis y se puede tratar de una Neisseria gonorrea o una clamidia trachomatis. Pero si limpiamos el cérvix y no sale nada a través del cérvix, al contrario, vemos la mucosa vaginal llena de secreción, podemos estar pensando en una tricomona. Y también lo característico, el cérvix en fresa, que es de la tricomona. Asimismo, si vemos grumos, sospecha de Candida albicans o por el olor sospechar una vaginosis bacteriana. Es muy importante también sospechar cuando hay una candidiasis de repetición, sobre todo en VIH o en DM, sobre todo en adolescentes con vida sexual activa. Ok, también hay que tener presente que no todo finalmente son infecciones. También puede haber, sobre todo en las niñas, yo he visto vaginitis química, que muchas veces por el papel sanitario que usan, que tiene mucho perfume,
llega a irritar y muchas veces lo confundimos. Dicen, es que tiene flujo, pero finalmente tiene eritema la niña y lo que tiene es una vaginitis química, ¿sí? Los medicamentos pueden causarlo, una limpieza vaginal excesiva también, o la introducción de cuerpos extraños. El tratamiento se hace en sospecha en base al cuadro clínico, la posibilidad de embarazo, siempre hay que preguntarle a nuestro paciente si hay sospecha de que puede estar embarazado y la historia de contactos sexuales recientes. Lógicamente, si tiene flujo vaginal, pero no ha iniciado la vida sexual o no ha tenido cambio de pareja sexual, o es una niña o una muchacha que no ha tenido, pues sospechar otra cosa, ¿no? Una candidosis a lo mejor. Pero si nos dice que tiene hace una semana sin contacto sexual, pues podemos sospechar que puede ser alguna tricomona o algún otro agente, clamidia a lo mejor. ¿Sí? El tratamiento se menciona que puede ser con estos tres de primera instancia. ¿Por qué estos tres? Si no contamos con espéculo, se va a cubrir con lo que sería Neisseria gonorrea, la ceftriaxona, con la citromicina cubrimos lo que sería la clamidia y con el metronidazol la tricomona. Salvo que hubiera alta sospecha, pues igual y ya hasta te puedes obviar el uso de estos tres y mandar clotrimazol 100 miligramos vía vaginal cada 24 horas por 7 días, sobre todo si ya inició la vida sexual la joven. Ok, esto más que nada es un algoritmo de cómo manejar el flujo vaginal. Esto sería, si el flujo vaginal, si hay tricomonas o el flujo es corriente o maloliente sobre todo, aquí perdón por la presentación, sería sospechar en tricomonas o vaginosis y dar el tratamiento específico. Después del seguimiento a 7 días, si persiste el flujo, valorar por especialista o también siempre preguntar la adherencia al tratamiento si existió o no. Igual, si se puede realizar la especuloscopía y se limpia el cuello uterino con un hisopo y hay pus a través del cuello, considerar que se puede tratar de gonorrea o clamidia y dar el tratamiento indicado y siempre tratar a los contactos, así mismo como dar las medidas de prevención. ¿Sí? De evitar el sexo fortuito, usar alcohol o drogas y usar preservativos. Si hay presencia de levaduras o flujo blanco y espeso, se puede usar, estamos sospechando que puede ser candidiasis y entonces finalmente se puede dar el tratamiento con el antimicótico específico. Síndrome de ulceración genital, este es muy frecuente y puede llegar a causar confusión muchas veces si no se da el seguimiento o no se preguntan las cosas correctas. La úlcera genital es una solución de continuidad de la superficie cutánea o de una mucosa. Siempre hay que revisar a los adolescentes la región de genitales, que sería el pene, el testículo, escroto, palpar testículo, palpar epidídimo, así mismo como región inguinal. La situación en la que hay que explorarlo, se menciona que ellos tienen que estar de pie, con ambos pies separados y nosotros sentados enfrente para poder observar mejor esta situación, siempre auxiliados por unos guantes. ¿Qué tipo de úlceras podemos presentar? Sobre todo si pueden ser úlceras únicas, indoloras, de bordes regulares y de consistencia dura, se mencionan de fondo limpio. Esto puede ser el inicio, de una sífilis primaria, ¿sí? Como no les duele, no acuden al médico. Entonces esto, si no se revisan ellos, puede pasar desapercibido y ya nos llegan en otras situaciones, con exantema o algún otro problema. Hay otra úlcera, ¿sí?, que es diferente. Estas son varias, a diferencia de sífilis, que era una. Estas son varias, pueden ser dolorosas, de bordes irregulares y fondo sucio, blandas, no son duras y son al tacto. ¿Esto qué puede ser? Puede ser un chancroide, un Haemophilus ducreyi. Síndrome de ulceración genital, también aquí, de primera instancia, si se pueden dar cuenta, aquí no son úlceras, son vesículas, pero generalmente si pasan 3 o 4 días, esto ya se vuelven úlceras y se pueden presentar como úlceras limpias y como varias. Lo característico aquí es que son dolorosas. Si a ustedes les llegara ya esto con unas úlceras dolorosas, pues podrían pensar que puede ser un chancroide propiamente, ¿no? Pero no, si le preguntan que si hubo vesículas o antecedente previo de infecciones o de lesiones vesiculares, podemos sospechar que eso se trate de un herpes, ya sea la primoinfección o un herpes recurrente. ¿Sí? Como les comentaba, son lesiones vesiculares que corresponden al herpes genital, generalmente son por el herpes tipo 2. Las lesiones se presentan en conjunto con ampollas agrupadas y dolorosas, son muy dolorosas, eso es importante, las vesículas. Si las lesiones se pueden sobreinfectar, pueden aparecer las úlceras que les comentaba 4 días después, y las úlceras aumentan la susceptibilidad al virus de inmunodeficiencia humana. Es importante el manejo oportuno porque finalmente pues es
es más factible a que pueda seguir transmitiendo la enfermedad si este joven sigue teniendo relaciones sexuales. El tratamiento cuando se trata de sífilis o chancroide es muy fácil. Penicilina benzatínica, 2.400.000, una dosis única. Más se puede dar eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 días, o acitromicina, 1 gramo vía oral como dosis única. La presentación de la benzatínica es de 1.200.000. Se recomienda aplicar una ampolleta en una y la otra en la otra pompa y verificar, ver si ha disminuido o desapareció la úlcera. El otro tratamiento finalmente para herpes genital, a este herpes hay que darle tratamiento, se puede recomendar el aciclovir a una dosis de 400 miligramos cada 8 horas por 7 días en la primera infección, o el valaciclovir. La diferencia entre estos dos es que el valaciclovir tiene una biodisponibilidad mucho mayor, cerca de un 60-70%, a diferencia del aciclovir que puede ser del 20 al 30%. Entonces tenemos más concentración del medicamento en sangre con el valaciclovir. Está más caro, pero finalmente también disminuye el riesgo de que, el periodo sintomático. Va a ser 1 gramo cada 12 horas por 7 días del valaciclovir, y en caso de recurrencia se recomienda el aciclovir, doblamos la dosis a 800 cada 8 horas por 3 días, y el valaciclovir igual 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Es muy importante siempre comentar en cualquier enfermedad de transmisión sexual que tienen que suspender las relaciones sexuales o usar condón. Yo referiría mejor una semana a evitar las relaciones sexuales, y aquí en los casos de herpes hay que suspender las relaciones sexuales mientras las lesiones no hayan desaparecido completamente, o usar preservativo. Ok, esto es igual un flujograma acerca de la úlcera genital. Hay lesiones vesiculares presentes o información previa de recurrencia. Si hay recurrencia, hay que dar tratamiento para herpes, dar tratamiento para los contactos e información de prevención. Si no hay recurrencia, podemos sospechar que puede ser sífilis o chancroide. Hay que dar el tratamiento y la prevención, seguimiento a 7 días. Si hay mejoría, ya podemos considerar una cura clínica, pero si no, podemos ver si hay adherencia o no al tratamiento. Y valorar el envío al especialista. Edema escrotal también es muy importante, sobre todo en los jóvenes, si ha habido cambios de pareja sexual, no tiene una pareja estable o ha tenido relaciones con más de una pareja sexual sin uso de condón, porque esto también lo puede presentar los jóvenes sin antecedente de contacto sexual. Entonces, por eso aquí es muy importante preguntar el antecedente. Los jóvenes se pueden quejar de hinchazón o dolor en el escroto unilateral de inicio súbito, que lo que podemos encontrar es un escroto eritematoso, doloroso y dolor a la palpación de epidídimo. Si hacemos un ultrasonido va a haber aumento del flujo en la zona testicular y del epidídimo. Los agentes que pueden relacionarse son gonorrea y clamidia, pero también si no hay antecedentes de relaciones sexuales hay que descartar que podamos estar ante una torsión o un trauma testicular. El signo de Pren facilita mucho esta situación. ¿Qué tratamiento? Pues volvemos a lo mismo, su acitromicina y su ceftriaxona nada más. El tratamiento es muy importante completarlo con reposo en cama y uso de soporte escrotal hasta que disminuya la inflamación, porque si no les va a doler, y es muy importante. Ellos dicen, es que cuando estoy acostado no me duele, me paro y siento cómo se me va el dolor hasta abajo. Entonces, por eso es importante el reposo. Ok, bubón inguinal, ¿sí? Como les decía, siempre hay que explorar la región inguinal para valorar si hay alguna adenopatía que nos esté causando problemas. El joven puede acudir antes por una hinchazón dolorosa en la ingle, como se pueden dar cuenta, aquí está hinchada la ingle. Pueden ser 2 agentes, el linfogranuloma venéreo, que se menciona que es muy poco frecuente en México, que lo causa clamidia trachomatis, puede ser un bubón doloroso y fluctuante, o el chancroide, que se acompaña de úlceras, es muy importante, que es por Haemophilus ducreyi. Entonces, siempre que veamos un bubón, igual vamos a ver si hay una úlcera o no. Como les decía aquí, un flujograma, bubón inguinal, presenta bubón inguinal o femoral. ¿Hay úlcera? Sí, si hay úlcera, hay que ver si no es un chancroide y darle tratamiento específico para el chancroide. ¿Sí? Si no hay úlcera, podemos sospechar que puede ser un linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis y darle tratamiento. Ahora, si no hay bubón, cuando lo revisamos, pero tampoco hay úlcera, pues hay que verificar si no hay alguna otra enfermedad, si hay una secreción uretral, si hay flujo en caso de que sea mujer. Si no hay, pues nada más hay que educar, asesorar, y si hay relaciones de riesgo, pues se puede iniciar con la prueba de VIH. Es muy importante, las enfermedades de transmisión sexual
no solamente es una, ¿sí? Pueden presentarse 2 o hasta 3. Entonces, siempre que vean una, hay que pedir panel para todo lo demás. Este es un equipo donde jugaba de jóvenes. El tratamiento del linfogranuloma venéreo va a ser doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, ¿sí? Acuérdense, bubón sin úlcera, linfogranuloma venéreo. Bubón con úlcera, chancroide. El tratamiento va a ser con doxiciclina igual, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, más acitromicina 1 gramo o ceftriaxona, o sea, doxiciclina más acitromicina o ceftriaxona, ¿sí? Es muy importante completar el tratamiento también a la pareja. ¿Por qué es importante darle manejo a las infecciones de transmisión sexual? Sobre todo, pues para evitar las complicaciones. Las complicaciones tanto en hombres, mujeres, siempre aquí las mujeres son las que más la llevan de perder, y en los niños en caso de un embarazo en adolescente. ¿Cuáles pueden ser? Una orquiepididimitis que pueda llevar a una estenosis uretral, a una infertilidad. Después nos preguntamos, pues ¿por qué no puedo tener hijos? Pues acuérdate de Acapulco, María Bonita. Cáncer de ano o pene y demencia también en casos de neurosífilis. ¿Sabían que el vikingo tuvo neurosífilis? Eso es importante. Mujeres, el cáncer cervical, sobre todo por virus del papiloma, parto prematuro, enfermedad pélvica inflamatoria. También esto se comenta que hay que tenerlo presente, sobre todo con cuadros de dolor abdominal, fiebre y secreción purulenta a través como flujo vaginal. Abortos también, dolor pélvico crónico, infertilidad, esterilidad, embarazo ectópico, infecciones posparto, mortalidad materna. Asimismo en los niños, en los bebés en caso de que llegaran a presentarlos, bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, malformaciones, daño ocular y muerte perinatal. ¿Qué podemos hacer nosotros como servidores de la salud para prevenir? Capacitar a todos nuestros adolescentes, no esperar que nuestro joven nunca va a ser célibe y nunca va a tener contacto sexual, porque si eso hacemos vamos a estar muy mal y la información le va a llegar del otro lado. Actualmente con las redes sociales les llega cada cosa, entonces mejor que les llegue de un profesional de salud o de sus padres para que ellos asimilen bien la información y puedan estar preparados para la situación. El suministro de medidas de protección, condones, mejor que los pidan, a que después le estemos sufriendo, y esquemas de vacunación para adolescentes completos, como cuál, hepatitis B y el virus de papiloma humano. La vacuna del virus de papiloma también se recomienda en niños, sobre todo para proteger la transmisión. Nosotros somos los vectores, entonces también tenerlo presente y cumplir las cartillas de nuestros muchachos. La bibliografía. Muchas gracias.